Vamos con todo lo que tiene que ver con Kylian Mbappé y un punto de inflexión muy importante en estas últimas horas. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a hablar de Kylian Mbappé y de esa última hora, de las últimas noticias que a mi juicio pueden ser un punto de inflexión importante a nivel informativo respecto al futuro del delantero galo. Pero antes, en este repaso que vamos a hacer de actualidad madridista y de noticias del Real Madrid, si me lo permitís, voy a empezar hablando, evidentemente, de una fecha importante para el madridismo, porque se cumplen 9 años desde el fallecimiento del más grande dentro del Real Madrid, de la historia del Real Madrid, de don Alfredo Di Stéfano, que nos dejó allá por un 7 de julio de 2014. Y desde aquí, pues evidentemente, cada 7 de julio, pues toca recordar, como digo, al que ha sido el futbolista capital, histórico y más importante, obviamente, del Real Madrid, que fuera también presidente de honor y la figura, como digo, más emblemática dentro de lo que es la historia grande del Real Madrid, ¿no? Por lo tanto, quería empezar por ahí haciendo este recopilatorio del día de noticias que tienen que ver con el Real Madrid. Y por otra parte, con todo lo que tiene que ver con actualidad, obviamente vamos a dar nuestras sensaciones de lo que ha sido esa presentación oficial como nuevo jugador del Real Madrid de Arda Güler, tal y como parece que se pronuncia. Yo seguiré diciendo Arda Güler, muy probablemente. Pero bueno, ahí tenemos la presentación de Arda Güler como nuevo jugador del Real Madrid, una presentación que a mí, no sé a vosotros, me encantaría que me lo dejéis en el cajón de comentarios, vuestra opinión. Me ha parecido una presentación bastante abrupta, curiosa, donde se ha saltado el protocolo Arda, en un momento determinado no le tocaba salir a la tril y ha salido, y ha estado al lado del presidente mientras este terminaba el discurso de presentación y de bienvenida a Arda Güler como nuevo jugador del Real Madrid. Esto ha sido anecdótico, pero luego también en la rueda de prensa le han repetido RQR Guitarra el tema de la posible cesión para los distintos medios de comunicación, cuando parece bastante claro que va a ser nuevo jugador del Real Madrid de cara a la próxima temporada. También ha echado balones fuera al tema de Mbappé, que ni siquiera ha querido responder al respecto. Ha hecho muy bien, antes de meterse en cualquier tipo de lío mediático, ha preferido no responder al respecto. Bien por el chaval. Y bueno, ya sabéis, llevará el número 24, un futbolista que tiene una pinta muy interesante futbolísticamente. Habrá que verlo testado en el Real Madrid al máximo nivel, pero todo ello dentro de la política de fichajes de Juni Calafat. Toca decir que máxima confianza para este perfil de jugador, que reitero y repito, luego veremos cómo sale en el terreno del juego, pero me parece una apuesta realmente con un riesgo muy pequeño, y donde, pues, insisto también en decir que es un jugador que tiene una pinta estupenda y que viene a reforzar el frente de ataque. Cuando le han preguntado sobre el tema posicional, yo tengo la percepción de que él donde más cómodo se siente esa pierna cambiada como extremo derecho, volante. Creo que es ahí donde, como digo, tácticamente le veremos en el Real Madrid, ya veremos en el futuro. Pero Arda Güler presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Y desde luego un futbolista que, viendo las redes sociales, parece que ilusiona bastante al madridismo, ¿no? Y vamos a ir con una noticia que a mí me ha sorprendido. No ha tenido mucha repercusión y no sé hasta qué punto la va a tener, pero bueno, hay un periodista, aquí os lo dejo, que ha hablado de Iván Fresneda, de que el Real Madrid se habría metido de alguna manera en las últimas semanas dentro del entorno de Fresneda para ver la situación. Un Iván Fresneda que ha sonado bastante pujante y fuerte para el FC Barcelona, aunque viendo lo que está pasando en el Barça en la sección de fútbol, pues toca decir que hay que ponerlo todo evidentemente en cuarentena. Pues bien, parece que el Real Madrid estaría interesado en Iván Fresneda y que estaría ahí cercando el entorno del futbolista del Valladolid. Recordar que Fresneda pasó por la fábrica del Real Madrid, fue futbolista de la cantera del Real Madrid y que pues se le considera uno de los defensas más emergentes del fútbol patrio, del fútbol español, y a mí me parece una buena oportunidad de mercado. Sí, a nivel de cuantía no sobrepasa los 12-15 millones de euros. Todo lo que sobrepase esa cuantía quizá pueda ser algo elevada, ¿no? Pero creo que sí. Bueno, en un momento determinado el Madrid apuesta de verdad por este futbolista
también valorando que las relaciones con el Valladolid pueden ser fluidas, teniendo en cuenta que el presidente ni más ni menos que es Ronaldo Nazario, pues por ahí el Real Madrid podría intentar cuidar este tipo de opción, intentar valorar este fichaje que, como digo, dentro de unos precios moderados puede ser una oportunidad de mercado dentro del perfil derecho, lo cual ya sería majestuoso. Reforzar tanto el lateral izquierdo con Fran García como el lateral derecho con Iván Fresneda, creo que sería un mensaje de futuro muy optimista y un mensaje de querer cambiar las cosas en los laterales, algo que también los madridistas hemos ido pidiendo en las últimas temporadas, porque el puesto de lateral realmente hay que decir que es mejorable, ¿no? Con Fran creo que se mejora, pero con Iván daríamos otro pulso de mejoría competitiva para que al final todo lo que es el lateral izquierdo y derecho mejore en el Real Madrid. Así que vamos a ver cómo caduca este asunto de Iván Fresneda y que el Real Madrid haya podido entrar de alguna forma. Pero bueno, para concluir vamos a ir con la madre del cordero y vamos a ir con lo último que tiene que ver con Kylian Mbappé, o al menos con lo último que yo considero de más valor, porque es verdad que había salido información hace unas horas de Le Parisien hablando de que Mbappé seguía en sus 13 con querer cumplir su contrato. Pues bien, aquí hay una información también de Rodrigo Fáez, que yo le considero un periodista serio, que trabaja bien la info, y por otra parte a un periodista bastante famoso y conocido, valorado, Julien Laurens, vía Francia, que comentan lo siguiente con respecto a Mbappé. Ahora comienza a asumir que tendrá que dejar PSG este verano con el Real Madrid como destino, como el club que le quiere. Esto sería un punto de inflexión porque sería a nivel público, no sabemos privado probablemente no, pero a nivel público sería pues la información que más demarcaría esto de que Mbappé de verdad ya empiece a valorar de que el PSG le va a vender y que tiene futuro, correspondencia directa con el Real Madrid. Por eso considero de valor esta noticia, también por las personas que dan en teoría esta información, que como digo, en teoría son personas bastante serias, al menos por lo que yo he consumido a nivel de información en estos años. Así que creo que es una información altamente valorable. Para los madridistas optimistas, reforzaría su teoría de que Mbappé va a jugar la próxima temporada en el Real Madrid. Para los que estamos en ese punto todavía un poquito escépticos, que no somos pocos, pues realmente nos aligera un poco ese escepticismo para ir entrando porcentualmente un poquito más en ese lado optimista, o al menos así lo quiero ver yo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver también cómo caduca esta noticia, esta información, si empiezan a entrar más medios también en correspondencia con esta información de Rodrigo Fáez, que como digo es de las personas más serias que están manejando todo lo que tiene que ver con Kylian Mbappé en habla hispana, y creo que tenemos que seguir muy de cerca todo lo que diga el bueno de Rodrigo Fáez. Así que lo dicho, chicos, ahí tenéis ese conglomerado, esa suma de noticias del día del Real Madrid que he considerado más relevantes. Si hay más cosas que me quieras dejar al respecto del Real Madrid en el cajón de comentarios, al margen de Arda Güler y todo el tema Mbappé, dejádmelo aquí en el cajón de comentarios como siempre, que me gusta que la comunidad sea proactiva siempre desde el respeto, evidentemente. Y veremos, como digo, cómo va evolucionando todo lo que tiene que ver con un Kylian Mbappé, que en este momento está en Camerún, en su tierra paternal natal, ya sabéis que su padre es de allí. Y lo dicho, a ver, estos días que se presentan pueden ser absolutamente apasionantes. Me gustaría vuestro comentario al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.